Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextDB. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y en este vídeo vamos a analizar el activo que ostenta el puesto número 4 en el top 10 de los más negociados en la plataforma de XStation de XTB durante el año 2020. Hablamos de la primera divisa, el euro contra el dólar estadounidense. En nuestra plataforma con el código EUR-USD. Como todos sabéis, es un activo muy conocido por todos los traders e inversores, y es normal porque si miramos el ranking de las divisas más negociadas en el mundo en 2019, datos de Statista, como veis, el dólar sigue siendo el referente a nivel de monedas mundiales, seguida precisamente por el euro. Por tanto, el par euro-dólar es el par más operado, transado, negociado, como queráis decir, en el mercado, y vamos a centrar nuestra atención porque han cambiado muchas cosas. Hace unos años hablábamos siempre de que el dólar tenía una prima respecto a otras divisas porque pagaba un tipo de interés más alto. Aquí podéis ver un poco la evolución. Normalmente la Reserva Federal es un banco central que reacciona con mayor celeridad de lo que lo hacen otros bancos, como por ejemplo el Banco Central Europeo. Cuando surge la crisis en 2008, la velocidad a la que baja las tasas de interés Estados Unidos es muy superior a aquella que utiliza el Banco Central Europeo. Fijaos que aquí incluso se estabiliza, hasta se comete el error de subir las tasas en plena crisis y luego hay que bajarlas otra vez hasta niveles cercanos a como estaban en Estados Unidos. Pero también se suele ver una reacción pronta por parte de la Reserva Federal a la hora de devolver las tasas de interés hacia cotas más altas, cosa que no ocurre en Europa. Si miramos aquí, cuando estalla el gran problema en el mercado, empezamos a detectar cómo tras la caída de las bolsas a finales de 2018, la Reserva Federal, en este caso su presidente Jerome Powell, comienza un proceso de bajada de tasas que luego se ve tremendamente acelerado cuando surge la pandemia del COVID y sitúa los tipos de interés en lo que ellos llaman el rango 0,025, que es por lo que veis este pequeño movimiento aquí. No se han tocado las tasas, simplemente, dependiendo de los días, se mueve en ese rango. Mientras tanto, el Banco Central Europeo tiene los tipos al 0%, lo que llamamos los tipos oficiales, y los tipos de refinanciación o facilidad de depósito de los bancos en el menos 0,50. Pero los tipos oficiales están al 0% en ambos casos, lo cual quiere decir que el dólar ha perdido parte de ese atractivo prima, de que cuando uno estaba largo de dólares contra otras divisas, el tipo de interés que percibía era algo superior, en el caso de, por ejemplo, el dólar contra el euro. Pero aparte de eso es que hay que mirar las tasas de interés no desde una perspectiva nominal, que son los tipos de interés oficiales, sino los tipos de interés reales. ¿Qué significa un tipo de interés real? Es cuando computamos la inflación. Por tanto, el tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación en cada región, en cada país. Si hacemos eso y miramos la tasa de interés real que hay realmente medida en un largo plazo, utilizando la rentabilidad de los bonos a 10 años, lo que descubrimos es que Estados Unidos tiene unos tipos de interés reales en el largo plazo de 10 años que son muy bajos, solamente más bajos los hay en Alemania. Son inferiores a los que tenemos en España, a los que tenemos, por ejemplo, en Italia. ¿Qué quiere eso decir? Que realmente no es ya que no haya un diferencial apreciable aquí, sino que incluso en tasas reales el tipo de interés estadounidense es de los más bajos que existen. Por tanto, el dólar está perdiendo atractivo y se empieza a ver de forma muy clara en las estructuras de largo plazo en el par. Como podéis observar, aquí tengo un gráfico que aproximadamente tiene unos 30 años, un poquito menos de 30 años de duración, y hemos estado inmersos en un movimiento favorable al dólar contra el euro desde prácticamente los máximos en 2007, y ahora se detecta con bastante claridad la ruptura de este canal que estaba formado por claros máximos decrecientes y de mínimos también
decrecientes. Ahí vemos esa estructura. Este sería el momento en que empieza a romperse dicha estructura al alza. Luego el mercado hace ese movimiento hacia abajo, que es una especie de pullback, y ahora está aparentemente en salida al alza de nuevo, con rupturas no solamente o superaciones no solamente del último máximo previo, sino también con señales positivas por parte de los indicadores técnicos. Todo parece indicar que el euro dólar va camino de su siguiente objetivo en el entorno de 1,25, 1,25 y medio, que no son otros que los máximos que se registraron justamente en esta época de aquí. Vamos a analizar más en detalle cuáles son las estructuras que está desarrollando el par, cuál es el objetivo y los riesgos de que ese objetivo no se alcance en un gráfico no mensual, sino en un periodo temporal menor, en este caso semanal. Como podéis observar, el euro dólar tiene un primer impulso muy potente desde la cota de 1,07, 1,08 hasta alcanzar 1,20 y a partir de ahí entra en lo que llamamos una fase de consolidación lateral que se ha roto recientemente. Esta fase de consolidación lateral tiene un suelo en torno a 1,16 y un techo que se establece entre 1,19 y 1,20. ¿Y qué es lo que estamos rompiendo recientemente? ¿Cuál es la sensación? La sensación es que podríamos proyectar este rango, que como veis son 4 figuras, es decir, si proyecto la altura de este rango hacia arriba, lo que me va a dar es una proyección para acercarnos mucho a la gran zona de techos que hay entre 1,24,5 y 1,25,5. Lo más probable es que ese objetivo sea el que deberíamos tener en mente. Por otro lado, tengo que protegerme, como digo siempre, no hay una certeza nunca de que nuestro escenario planteado vaya a ser el que finalmente se produzca. Y por ese motivo cuidamos mucho los niveles de stop loss, que es la máxima pérdida que estoy dispuesto a asumir por si mi análisis no es lo que finalmente se lleva a cabo en el mercado. Por tanto, si miro el gráfico, lo primero que tengo claro es que cualquier caída que no rebase esta zona de aquí no me plantea ningún problema en absoluto. ¿Por qué? Porque si el euro dólar cayese aquí sería como un retesteo de una antigua zona de máximos y dejaría intacta la percepción de que todavía nos queda un movimiento hacia cotas más altas. Por tanto, esta zona a priori representa una buena oportunidad de compra. Por otro lado, querría tener un punto a partir del cual cambie de opinión. ¿Qué es lo que creo que no debería ocurrir? Personalmente creo que no debería romperse la cota de 1,16. Si empezásemos a perder esa última zona de mínimos crecientes, lógicamente empezaríamos a dudar sobre nuestra visión alcista hacia 1,25 y habría que plantear tal vez la posibilidad de rotaciones hacia cotas mucho más bajas. Por tanto, este nivel de aquí representaría el stop loss a la idea alcista en euro dólar y esta primera zona de aquí representaría un buen soporte donde buscar esos rebotes de trading en el par. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Debemos vigilar muy de cerca el indicador semanal porque las divergencias que se producen entre el RSI y el precio normalmente nos advierten de que el movimiento impulsivo está cerca de revertirse o al menos de provocar un movimiento contrario o corrección. ¿Qué es una divergencia? Cuando tenemos movimientos cada vez más altos en términos de precio y sin embargo el indicador va dejando máximos cada vez más bajos. Esas son las típicas señales que nos indican que estamos cerca de una corrección y si esa corrección rompe la secuencia de mínimos crecientes puede pasar que ya no sea una corrección sino que sea realmente un movimiento tendencial propio en la otra dirección. Aquí tenéis otro ejemplo donde se ven esos máximos claramente al alza y sin embargo los máximos en el indicador son descendentes. Y eso marca el final de este gran proceso alcista y da pie a una nueva fase correctiva a la baja en el par. ¿Qué tenemos a día de hoy? Tenemos también un desarrollo de potencial divergencia y digo potencial porque ni siquiera hemos visto que haya quebrado a la baja el RSI. Por tanto, no sé todavía dónde se va a frenar ese movimiento y tal vez esa divergencia surja una vez el precio ha alcanzado nuestra zona objetivo en torno a 1,25. Si llegásemos a este área y todavía tuviésemos una divergencia activa y confirmándose, sería un argumento perfecto para que desde aquí hubiese una corrección significativa hacia cotas más bajas. Espero que os quede más o menos claro esta visión que estamos planteando en el par más conocido dentro de Forex
Y como siempre, recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí os dejo un listado de donde nos podéis encontrar. Desearos, como siempre, mucha suerte con vuestras inversiones. Felices fiestas y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo y hasta la vista.